sesión plenaria. Son las 18:33 y comenzamos con la convocatoria número 11 del Pleno. El primer punto del orden del día son la lectura y aprobación de las actas anteriores. Son dos, la extraordinaria del 15 de junio y la extraordinaria del 11 de julio. Sobre las actas, ¿queréis alguna intervención, los portavoces? No. Entonces las sometemos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Existe unanimidad. En relación al acta de julio, ¿votos en contra? ¿Abstenciones? ¿A favor? Unanimidad también. El siguiente punto es relativo a la organización municipal y es una dación de cuentas sobre la composición de las comisiones informativas. No sé si queréis hacer alguna intervención sobre ella. ¿No? Vale. El siguiente punto es la aprobación de la cuenta general del año 2018. Es un expediente que, como sabéis, pasó por la Comisión Especial de Cuentas, estuvo a exposición pública, no hubo alegaciones y ahora, bueno, pues lo que procede será someterla a votación. Sobre la cuenta general, no sé si queréis hacer alguna intervención. ¿Sí? Bueno, nosotros, respecto a la cuenta general, vamos a votar en contra. No vamos, pensábamos en un principio abstenernos, pero verdaderamente nos parece una tontería la abstención. Por lo tanto, vamos a votar en contra. No ha habido presupuesto en 2018, estamos en prórroga, por lo tanto no entendemos muy bien qué clase de cuenta general vamos a aprobar o a dejar pasar ni siquiera con nuestra abstención. Partido Popular. Sí, nosotros nos vamos a abstener, sin mayor comentario. Izquierda Unida. Bueno, pues Izquierda Unida va a votar en contra también de unas cuentas del 2018 que vienen precedidas por una falta de presupuesto, una falta de resultado positivo sobre el mismo y del que no podemos participar del acuerdo de este resultado. Por lo tanto, nosotros tenemos que votar en contra, estamos obligados. Muy bien. Juanjo. Bueno, el Grupo Socialista evidentemente va a votar a favor. Son las cuentas del presupuesto prorrogado o no prorrogado. Son las cuentas del Ayuntamiento y bueno, no tengo mucho más que decir. Vale, bueno, pues entonces vamos a someterlo a votación. ¿Votos en contra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Abstenciones? 3. ¿Y a favor? 6. Bien. El siguiente punto tiene que ver con la adenda de colaboración al convenio de bienestar social para el año 2019. No sé si se vio en Comisión de Bienestar Social y sobre ello no sé si queréis hacer un turno de intervenciones. ¿No? ¿No queréis hacer turno de intervenciones? No, simplemente manifestar que Izquierda Unida vota a favor. Bueno, pues lo vamos a someter entonces a votación. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿A favor? Existe unanimidad. Vale. Las resoluciones de la alcaldía, y luego pasaremos a lo que tengo fuera de orden del día, ¿no? Vale. Las resoluciones de la alcaldía son de abril, mayo y junio y son 3 expedientes. No sé si sobre ellas tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. No. Izquierda Unida tampoco. Partido Socialista tampoco. Bueno, pues si no hay nada sobre las resoluciones, vamos con los asuntos que hay fuera del orden del día, que yo creo que son 2. Uno es el tema relativo al reconocimiento extrajudicial de las facturas del año 2017, concretamente las relacionadas con 4 proveedores y también 4 expedientes que pasaron por la Comisión de Hacienda. Y el último punto es relacionado con bienestar animal y guarda relación con el acuerdo que adoptamos en la última Junta de Portavoces de tomar un pronunciamiento político, todos los grupos políticos en este pleno, y pedir una reunión del consorcio
argumentando también pues técnica y jurídicamente los motivos por los que esta corporación entiende que no debe de instalarse la instalación pues que pretende el consorcio en la parroquia de Tamón. El motivo de que vengan fuera del orden del día es que y para fundamentar también la urgencia, es que cuando se convocó el pleno no se había celebrado todavía la Comisión de Hacienda y no había los dictámenes correspondientes. Como son temas, pues que lógicamente interesa ir desbloqueando y avanzando en ellos, pues los traemos fuera del orden del día. Entonces, vamos a... ¿En cuál de ellos? En este último, la propuesta fue lo que hablamos en la Comisión de Hacienda, que era solicitar una reunión del consorcio y que el representante municipal pues llevase como fundamentación y le aportásemos los informes en concreto, creo que son jurídicos y técnicos. Hay un informe del secretario municipal y hay también el informe a nivel urbanístico de Carmen Penche. También habíamos hablado de que... Hay uno de medio ambiente. Sí, el de medio ambiente ya lo conocían, pero es que en relación a la comisión, cuando se convocó la comisión, el de Carmen Penche llegó por registro cuando estábamos en comisión y el tuyo se incorporó después. Entonces era, a mayor del que ya había de medio ambiente. Y luego también se habló en la reunión, en la Comisión de Hacienda, de que nos constaba que el vecindario de Tamón a nivel individual había hecho una serie de alegaciones que las compartieron con la corporación y por parte de la corporación se había también trasladado a la representación vecinal que se dirigió a nosotros la posibilidad de compartir los informes nuestros, jurídicos y técnicos, y colaborar en una posible redacción de alegaciones conjunta que ellos pudieran también presentar a la par que lo hacemos nosotros. Entonces, pues en principio es tomar ese acuerdo en el Pleno de la oposición a la instalación de esa perrera que pretende instalarse dentro del consorcio en las fincas de Tamón por los fundamentos jurídicos y técnicos y por las molestias que va a causar una vivienda que está a 100 metros de esa zona donde se pretende instalar, pedir la reunión del consorcio y, pues de alguna manera suscribir políticamente el contenido de esos informes que obran en el expediente. Eso fue lo que tratamos en la Comisión de Hacienda. No sé si sobre ella alguien quiere hacer alguna matización, pero creo que en esencia he resumido lo que hablamos en la comisión. No sé si Ricardo, Joana y Carolo lo entendimos así, ¿no? Sí. Yo cuando lleguemos al punto... Vale, sí. Luego si a nivel jurídico se nos quiere indicar alguna cuestión más que pueda reforzar la postura, pero yo creo que la corporación lo tiene claro. Creo que el tema ahí parece que es claro y es coincidente con todos los grupos políticos. No obstante, pues luego le cedo la palabra al secretario. También en el punto, si os parece, debatimos la urgencia, la votamos y luego en el tema del reconocimiento extrajudicial voy a cederle también la palabra a Fernando para que nos desglose un poco cada casuística, los razonamientos y los fundamentos jurídicos que hay en ella. Entonces, la urgencia viene fundamentada un poco, porque entendemos que si el ayuntamiento, en el caso de las primeras, hizo una serie de gasto a un proveedor, lógicamente, pues tiene que agilizar para no causar un perjuicio a tercero ese pago y que como el propio Pleno acordó en algunos casos remitirlas al consultivo o hacer revisiones, pues esto es un poco seguir el trámite que nos queda pendiente, que es elevarlo a Pleno. Se vio en Comisión de Hacienda, insisto, la Comisión de Hacienda fue posterior a la convocatoria del Pleno y esa es la única causa por la que viene fuera del orden del día, si no hubiera venido incorporado en el orden del día. Votamos si les parece la urgencia. Votos en contra de la urgencia. Abstenciones. ¿A favor? Es que no sabía si el intento era hacia la abstención o hacia qué. Existe unanimidad en la urgencia. Entonces, para entrar en materia un poco, pues le voy a ceder la palabra al secretario para que lo explique. Aquí me parece que tratamos 4 expedientes. Hay, que yo sepa, otros 2 que están en tramitación. Y, se tramitaron los expedientes de revisión de oficio. Y hay uno de ellos, el de la perrera o el de la residencia canina Arcoiris. Es un expediente muy complejo porque está por medio con actuaciones de fiscalía, con un proceso penal. Es un expediente complejo, ¿no? Y que costó y hablar con el consejo consultivo y tal, ¿no? Entonces, yo en ese expediente veo clarísimo que hay un contrato verbal y que por lo tanto procede la declaración de nulidad. El consejo consultivo aplicando también los intereses que salen según la ley, ¿no? Por otro lado, aquí tenemos un pleito también en el contencioso
con una petición de una cuantía más importante, porque eran 15.000 euros de deuda, más la señora de la guardería pidió un préstamo al banco por impago del ayuntamiento y ella tiene una reclamación en el juzgado que pretende el pago de los 15.000 euros, los 8.000 euros de préstamo, más los gastos e intereses, ¿no? Aquí lo que se concluye, y en eso coincide el Consejo Consultivo también, es que los 15.000 euros hay que pagarlos, no así el préstamo, porque el préstamo lo recibió y lo gastó y no tiene ningún sentido ese tipo de reclamación. Los intereses, si aplicas la regla, salen negativos, porque los intereses han sido negativos, y en el informe mío no se decía aplicar negativos, sino pagar, y también pagar el beneficio industrial, porque no se apreciaba mala fe en la señora de la guardería. Si se hubiera apreciado mala fe, habría que descontar el beneficio industrial. Y lo que sí dice el Consejo Consultivo, a diferencia del informe que yo emito, es que no considera justo que al no aplicar intereses por ser estos negativos, pues entonces se entiende que es más correcto el pagar los gastos que la señora pueda justificar de intereses y, digamos, gastos financieros, no del préstamo, por hacer el préstamo. Es decir, la apertura del préstamo, los intereses financieros, que no están probados y que lo que se propone al Pleno es que, bueno, que se paguen en el momento que se prueben y que la intervención declare probados. Estamos hablando de cantidades pequeñas, porque estamos hablando de un préstamo de 8.000 euros, pues estaríamos hablando de cantidades pequeñas, ¿no? Entonces, lo que hizo la alcaldía es aceptar eso, tomar esa decisión de revisar de oficio en función de los dictámenes con esas circunstancias, y ahora lo que viene al Pleno, porque ya está, digamos, sanada la incorrección contractual, pues ahora hay que sanar la incorrección de falta de presupuesto, que solo puede sanar el Pleno mediante el reconocimiento, el pago fuera de presupuesto, ¿no? Respecto a estos otros tres que vienen al Pleno, tienen circunstancias diferentes. En ambos, el informe mío es que no procede a la revisión de oficio. No, ¿por qué? Pues cada uno tiene su porqué. En el caso de la lectura de contadores, concurre la circunstancia de que la lectura de contadores por la empresa que lo hacía, que antes se llamaba Villarconta y ahora Elster, es decir, el funcionario más antiguo que está en el ayuntamiento, cuando llegó al ayuntamiento hace 30 años, ya se estaba haciendo la lectura de contadores. Yo no fui capaz de encontrar ningún expediente de ninguna contratación que puede existir o puede no existir, pero desde luego no sé ni en la fecha en que se contrató esa cuestión o se empezó a leer. Por lo tanto, no conozco ni la legislación aplicable y, por lo tanto, yo en ningún caso puedo decir que haya una nulidad, porque la nulidad hay que apreciarla restrictivamente. Es un remedio, es decir, excepcional, y tiene que ser apreciada de forma restrictiva. Por lo tanto, yo no encuentro causa para decir esto es nulo, sencillamente porque no lo sé. Porque no sé ni en qué año se contrató. Desde luego, hace más de 30 años y no he localizado el porqué ni cómo. También es cierto que ahora mismo la lectura de contadores está ya contratada con arreglo a la ley, no sé con qué empresa, ¿con Asturagua. Con Asturagua respecto al procedimiento. En relación con el gas ocurre otra cosa diferente. Los contratos de gas, sucede que los contratos de gas sufren, o sea, los suministros de gas sufren cuando se liberaliza el mercado del gas una obligación de ser sustituidos todos los suministros por unos contratos determinados en función de la liberalización del gas. De tal forma que los contratos suscritos en este momento provienen de esa conversión legal de una cosa que sí que podía ser nula, ¿no? Y que era nula. Pero, a mi juicio, es decir, no lleva, o sea, tampoco nos conduce a ningún lado, es decir, esos suministros de gas declararlos nulos. Hay sentencias que dicen que la nulidad es cuando haya esa irregularidad palmaria sobre esa cuestión. Aquí hay una ley por el medio, que ordena una conversión de esos contratos. Ahora mismo, ¿cómo está la licitación? Están los pliegos técnicos ya creo que hechos de la licitación de toda la energía, del gas, el tema eléctrico, y yo, a mi juicio, creo que se pueden aprobar y no debería revisarse de oficio este asunto. Y luego tenemos el tema de correos. El tema de correos
las facturas, el tema de correos, cuando entro en el expediente, la intervención me informa que las facturas objeto de revisión están pagadas. Entonces, la justificación que se da del pago de las facturas que se sobrepasaron del presupuesto, la cuestión era que fundamentalmente esas facturas se habían pagado porque Correos había dejado sin servicio al ayuntamiento. O sea, había parado el servicio y no podíamos digamos, bueno, nada, mandar por correos. Entonces, claro, declarar nulo una cosa que ya está ejecutada y pagada no tiene tampoco mucho sentido. El tema de correos, todavía lo seguimos con correos, está el expediente sin iniciarse, está dentro del plan para hacerse, sin iniciarse, y seguimos en esa situación irregular en ese expediente. Respecto a los dos expedientes que quedan, hay uno que son, me parece que son 5 vehículos que todavía no se traen aquí, porque estamos tramitándolos. Es decir, uno son 5 vehículos de Albemaco, ¿no? Bueno, son una serie de vehículos que Obras fue alquilando de forma sucesiva. Yo sí ya lo tengo informado para mandar al Consejo Consultivo. Yo creo que hay que hacer una revisión de oficio. Se fueron contratando vehículos uno detrás de otro, es decir, sin contrato alguno, y por lo tanto cabe revisar de oficio. No hay culpa tampoco a mi juicio de contratista, aunque esto se traerá en otro momento, y vamos a ver qué dice el Consejo Consultivo. Y hay uno que todavía, que es el del teléfono, el tema, eran facturas de Telefónica, ¿no? De telefonía, de Movistar. Bueno, esas facturas, ahora mismo el expediente eso está adjudicado, ¿no? Está en contratación. ¿Está en contratación? En fase, sí, hay propuesta de adjudicación. Pero ya hay propuesta de adjudicación y está regularizado, pero yo ahí todavía no tengo claro, todavía no he estudiado el expediente y no tengo claro, es decir, si procede o no procede. Así en términos generales, es decir, estamos hablando lo mismo que en el gas, de suministros grandes, de una factura que está regularizada, y bueno, vamos a ver lo que yo puedo informar. Pero ahora la propuesta sería de estos 4 expedientes para que el Pleno aprobase el pago, vamos, el de correos no, porque están pagados. No, sí, hay que hacer el reconocimiento. Hay que hacer el reconocimiento igual, vale, para imputarlo al presupuesto, y esto es lo que hay técnicamente. Pues abrimos un turno de intervenciones. Bien, queremos recordar que viene este asunto al Pleno tras nuestra oposición a aprobar un reconocimiento extrajudicial de facturas en el año 2018, hace ahora más de un año, porque fue en el Pleno de junio pasado, por un importe de más de 400.000 euros, tras haber sido ya aprobado otro reconocimiento extrajudicial de facturas en diciembre de 2017 de más de 200.000 euros. Ya dijimos entonces que, abro comillas, el reconocimiento extrajudicial de crédito se configura como un procedimiento excepcional conducente a la conversión de actos que, conforme al ordenamiento jurídico, son nulos de pleno derecho. En ese sentido, votamos entonces en contra y forzamos, junto con el resto de grupos de la oposición, a un análisis detallado de las facturas, lo que desembocó en una propuesta por parte de la Intervención y Secretaría para el inicio de un procedimiento de revisión de oficio para las que ahora vienen a este Pleno, más las que faltan, y liberándose algunas para permitir su abono. En esta ocasión se nos presenta, tras el procedimiento llevado a cabo, 4 grupos de facturas que habían quedado pendientes. En el caso de las facturas pertenecientes a los proveedores de servicios, tal como acaba de explicar el secretario, Elster, Iberconta, Correos y Telégrafos y EDP, nos dicen los informes técnicos que no ha sido necesario acudir a la revisión de oficio por una serie de argumentos jurídicos, puesto que además para cada uno de ellos constan circunstancias distintas, relaciones de prestación de servicio de algunas de más de 10 años y de más de 20, en algunos casos con prórrogas que en su día se llevaron a cabo, tampoco sin estar muy preciso el dato de la prórroga en sí, pero bueno, es un hecho que así es. Hay que señalar que la antigüedad en la prestación del servicio no es razón para la no existencia de un contrato tal como marca la ley. En este caso, así estaba sucediendo. Estos proveedores estaban prestando un servicio al ayuntamiento sin la existencia de un contrato en vigor.
En el caso de la guardería canina Arcoiris, que es el otro proveedor que falta, el cuarto, sí que el secretario, desde el punto de vista jurídico, ha estimado que procedía el procedimiento de revisión de oficio, sin perjuicio de otros procedimientos que están en marcha en torno a este asunto concreto, un recurso contencioso administrativo interpuesto por la propietaria de la guardería y unas investigaciones de Fiscalía sobre supuestas irregularidades en algunas facturas. En este caso, el dictamen del Consejo Consultivo declara la nulidad de pleno derecho del acto administrativo de adjudicación, que hay que recordar que fue un contrato verbal, que es un procedimiento totalmente ilegal, e indica el abono de las facturas que se le adeudan en las condiciones que están establecidas en el dictamen. Dicho esto, nuestro grupo no votó a favor en su día del reconocimiento extrajudicial de crédito y vamos a seguir sin votar a favor. Y lo decimos aquí claramente, nuestro grupo no va a votar a favor de ningún reconocimiento extrajudicial de facturas. Somos conscientes de que es un procedimiento que puede emplearse en algunos casos debidamente motivados, y eso es lo que haremos, analizar las motivaciones de cada caso y obrar en consecuencia. En el caso de las facturas que vienen hoy al Pleno, pues valoramos verdaderamente de manera muy positiva el esfuerzo que se está realizando desde el Ayuntamiento en materia de contrataciones para evitar que vuelvan a prestarse servicios sin contrato ni fondos asignados. Sabemos que se está llevando a cabo un esfuerzo importante y que está dando sus frutos. Pues ya se han avanzado en muchas materias y así lo reconocemos, tal como acaba de explicar el secretario, insisto. Por otra parte, no está haciéndose más que cumplir con los preceptos legales en aplicación de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Por lo tanto, no vamos a votar a favor, pero tampoco vamos a bloquear su pago. Nuestra postura va a ser la abstención, en coherencia con nuestra postura en contra de los reconocimientos extrajudiciales de facturas, tal como ya dijimos. Joana. Sí, nosotros vamos a votar a favor del abono de las facturas de todos los proveedores. Y con respecto a Arcoiris, a la proveedora de Arcoiris, simplemente decir que como ya hay un dictamen del Consejo Consultivo, tal y como se había solicitado, pues no vemos ningún impedimento en que por fin pueda cobrar la factura. Izquierda Unida. Sí. Bueno, nosotros Izquierda Unida suscribimos lo expuesto por el Grupo Municipal Somos Podemos, porque este debate ya se lleva trayendo al Pleno en anteriores ejercicios y ya estuvo presente en anteriores ejercicios y bueno, pues ahí constan las actas y las votaciones que cada grupo tuvimos. Nosotros tampoco vamos a apoyar esta iniciativa, o sea, no vamos a votar a favor, porque votar a favor no solo favorece el pago, que es lo correcto, votar a favor también es justificar de alguna manera esta tramitación y justificar de alguna manera este tipo de gestión, donde los contratos verbales son correctos y donde los reconocimientos extrajudiciales de la factura se hacen casi ya habitual. Entonces no podemos estar a favor de eso. No podemos estar de acuerdo en que nosotros como ayuntamiento tengamos que hacernos cargo de un pago que, si bien el proveedor está en su derecho y además ahora tiene el respaldo desde un punto de vista jurídico, no podemos hacernos cargo de caprichos del ejercicio del equipo de gobierno en el día en el que llega un acuerdo verbal de que se hace la tramitación y la gestión de esos pagos de la forma en que se hace y la contratación en la forma que se hace. Votar a favor no es solo decir que el proveedor cobre, por supuesto que sí. Votar a favor es además justificar y aceptar este tipo de gestión que nosotros no podemos justificar. Por lo tanto, nosotros, estando a favor de que el proveedor tiene que cobrar porque es de ley, nosotros nos vamos a abstener. Bueno, el Grupo Socialista evidentemente va a votar a favor. Indicar que primero se trata de servicios prestados, servicios contrastados y prestados. Por diferentes circunstancias, cada servicio pues bueno, pasó, hay que hacer un reconocimiento extrajudicial de deuda. Son diferentes circunstancias, como he dicho, para cada empresa. El Ayuntamiento está haciendo, pues como acaba de decir Carolo, está haciendo un gran esfuerzo por regularizar la situación, adaptarse a leyes. Hubo cambios legislativos, hubo también pues
una contratación mayor que la esperada, que ocurrió con el tema de los perros, y eso, claro, que al final genera un gasto. Todo este tema ya se trató en diferentes comisiones. Ya se indicó desde el gobierno municipal que, bueno, se trataría de ir haciendo el estudio de cada caso, y los servicios jurídicos dirían más o menos su parecer. A nosotros, lo expuesto por el secretario, pues nos parece razonable, incluso justo, si podemos decirlo de una manera, porque la función de una empresa pues es ganar dinero para pagar a sus trabajadores, en fin, son cuestiones que no podemos obviar. Bueno, puede haber argumentaciones políticas para decir, bueno, pues hay que hacerlo así, hay que hacerlo de una manera, hay que hacerlo de otra. Evidentemente, la voluntad del gobierno socialista es la de respetar la ley, y más en los contratos. Ya os digo que hubo cambios legislativos, hubo ciertas circunstancias que te pillen un poco a paso cambiado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso generó este gasto. En cualquier caso, lo primero que tiene que hacer un ayuntamiento, como cualquier persona, es pagar. Y si recibimos un servicio hay que pagarlo. Bueno, vale, de acuerdo, hay circunstancias, pudisteis hacerlo mejor, pudisteis hacerlo peor. Ya os digo que la voluntad, además, bueno, por ejemplo, el tema de los perros está contratado ya con una empresa. Quiero decir que esa voluntad de cambio que de una situación que argumentáis para, pues para absteneros o como legítimamente queráis, pues esa voluntad ya está en marcha. Es decir, ya se están tomando pasos, siempre con el apoyo de jurídico, y bueno, por lo que pedimos, nosotros lo que decimos, nada, que simplemente, pues esta situación esperamos que no cambie, pero siempre va a haber imprevistos en un ayuntamiento. Y aquí la mayoría de los casos se trata de gastos imprevistos, ¿no? Bueno, no digo que no se puedan prever, pero difícilmente previsibles. Pues nada, decir que nosotros que vamos a votar a favor, y que la situación, en la medida en que podamos, pues vamos a tratar de ir cambiándola, siempre con el apoyo del jurídico y económico del ayuntamiento. Pues vamos a someterlo entonces a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7. Izquierda Unida y Somos. ¿Votos a favor? 9. 6 y 3, 9. PSOE y Partido Popular. En contra no hay. El siguiente punto de orden del día es el que comenté antes, la urgencia. Bueno, no sé si hace falta que la repita, pero bueno, yo creo que también es un poco el motivar la urgencia, es porque es un expediente que está abierto en el consorcio. Creemos que la decisión que se tomó por parte de la mesa es contraria al interés general de Carreño, y en la defensa de él, pues entendemos que hay que celebrar este pleno para tomar el acuerdo preciso, y de ahí es la urgencia. Votamos la urgencia, luego le cedo la palabra al secretario para que nos haga las matizaciones que consideréis, y si os parece abrimos un turno de intervenciones. La urgencia, votos en contra de la urgencia, abstenciones, a favor, existe unanimidad. Fernando, si nos quieres aclarar tú alguna cuestión más. Yo porque vamos, a lo mejor yo lo interpreto mal, pero únicamente porque lo tengáis en consideración. Espera, estoy buscando el expediente. Bueno, lo tenía aquí. Acuerdo de orden del día, sí. Bien, perfecto. Bueno, en el informe mío, que efectivamente llegó tarde porque tuve que esperar al de Carmen, que es realmente el más interesante de los informes, y al de Medio Ambiente, yo lo que había interpretado de la Junta de Portavoces, y yo digo, bueno, hago una especie de resumen, digo, de lo dicho se desprende que dentro del deber de lealtad institucional del Ayuntamiento respecto al consorcio, que es otra entidad administrativa, ha de comunicarse al consorcio que no es posible la implantación de la dotación en las parcelas de Carreño propuestas en primer y segundo lugar por la mesa de contratación, ¿no? Sí, pero nosotros, tal y como habíamos quedado en la Junta de Portavoces, dirigimos ya desde la alcaldía una carta en ese mismo término, y esa carta iba dirigida a la persona que figuraba como presidente del consorcio, que era el concejal Balbuena, pero como ese concejal no sigue, a su vez también se lo dirigimos a la alcaldesa. O sea, los trámites que nosotros nos habíamos comprometido en la Junta de Portavoces, eso ya se hicieron. Decía, para mi juicio no es lo mismo un acuerdo de Junta de Portavoces
que un acuerdo de plenario. Es Por decir, supuesto, por la eso Junta de estamos Portavoces aquí. fue por urgencia, entonces yo personalmente lo ratificaría en el sentido de que, no sé quién lo decía, ni si somos, me parece que era Carlos o quien lo decía, decía que, ojo, que si la mesa... que si la propuesta de la mesa es aceptada y se adjudica, entonces entramos en males mayores porque hay una adjudicación de un contrato, etcétera. Entonces, claro, lo que a mi juicio yo transmitiría es decir claramente que políticamente no se va a aprobar una iniciativa de este tipo y que además tampoco es admisible desde el punto de vista técnico, jurídico y demás. Nada más Sí, que- sí, no. Yo creo que eso es, vamos, a mayor abundamiento de lo que ya habíamos hablado y esa es la línea y el objeto de traerlo al Pleno. Así que si os parece, abrimos un turno de intervenciones al respecto. Somos. Bueno, pues como sabéis todas y todos, nuestro grupo mantiene aquí una postura muy clara. Y así lo manifestamos cuando estuvimos con la gente en Tamón y con el resto de grupos que están hoy aquí, con portavoces del resto de grupos. Lo que pensamos, o sea, nuestra postura es que hay que atajar el problema de raíz y no esperar a ir muy allá, y lo explico, unas valoraciones. Sobre los informes de la arquitecta de la Mancomunidad y el de la técnica de medio ambiente, nuestra opinión es que, bueno, están bien, son unos informes que están ahí, pero para nosotros no aportan gran cosa. Nuestra opinión es que no se mojan ni van al meollo, pero cuidado, quizás, esto queremos decirlo con mucho escrúpulo, quizás tampoco puedan desde sus ámbitos, porque evidentemente lo que no las queremos es culpar de nada, pero vaya, que no parezca eso. Lo que pensamos es que hay mucha paja y legislación inaplicable y, por ejemplo, pues no dicen nada del saneamiento, por ejemplo. Pensamos que lo que hay que buscar es argumentos técnicos suficientes para desestimar la compra de esas fincas por parte del ARA, aunque, claro, ahí está el error, porque no hay que buscar argumentos técnicos o medioambientales, porque primero, la administración autonómica les podrá dar la vuelta si hay un interés declarado, y segundo, hay vacíos legales para este tipo de equipamientos, y por ahí puede tirar el ARA y hacernos comer la perrera con patatas. Eso es lo que pensamos, ¿eh? Una vez que se compre la finca, tal como acaba de decir Fernando, haya un proyecto y la cosa hecha a radar, eso no lo va a parar nadie. No nos vamos, o sea, nosotros no nos vamos a oponer a cuantas acciones se lleven a cabo para detener y evitar que se ponga una perrera en ese lugar. Pero seguimos pensando que la clave está en las irregularidades cometidas por la mesa de contratación, otorgando altas puntuaciones a unas fincas que incumplen claramente varios criterios de los pliegos. Y insistimos, la decisión de la mesa de contratación del ARA nos parece muy cuestionable. El secretario sí hace referencia en su informe al asunto, es verdad, y al del saneamiento también, pero con todos nuestros respetos, de manera suave, en un párrafo pequeño y casi al final. Quizás sea suficiente, quizás sea suficiente, no lo ponemos en duda. Pensamos que habría que ser más firmes evidenciando que la mesa de contratación ha cometido errores de bulto. Voy a dar lectura de lo que dijimos en su día sobre lo que nosotros opinamos sobre los errores que hay en la mesa de contratación. Lo dijimos en su día en Tamón, en la Junta de Portavoces lo hicimos llegar a todos los grupos y al secretario también para colaborar a cimentar esta oposición que estamos haciendo todos los grupos. En la cláusula cuarta, en las condiciones técnicas que ha de reunir la finca, dice que la propiedad ha de ser compatible urbanísticamente con el uso al que se quiere destinar, es decir, que el ordenamiento del municipio al que pertenezca ha de permitir en la finca la actividad del albergue de animales. En este sentido, esto sí está reflejado en los informes. Y es el hecho de que el ordenamiento del municipio no lo permite, aunque sí sea posible, tal y como nos aclaró Fernando en la Junta de Portavoces. Una cosa es que no lo permita y otra cosa es que sea posible. Parece un contrasentido, pero es así. La prueba es que debe realizarse un estudio de implantación y que corresponde a Cuota aprobarlo definitivamente y no al ayuntamiento. Y es que además en el pleno del 23 de marzo del 17 ya se rechazó un estudio de implantación con muchísima menos capacidad que la que se supone se necesita para el consorcio. En aquel entonces era de más de 20 perros y ahora estamos hablando de entre 300 y 400. El de mayor capacidad, en su momento, el anterior, ya lo había desestimado Cuota, porque se había desestimado ya uno previamente. Curiosamente, en esa cláusula
Se olvidaron de poner que la parcela debe contar con red de alcantarillado, aunque luego sí se incluye en la cláusula quinta como un criterio de adjudicación. En la cláusula sexta, en la que habla de documentación técnica necesaria para realizar la valoración de las ofertas, pide un certificado urbanístico municipal de que la finca es compatible con el uso de albergue de animales. Lo que presentaron a la mesa de contratación, la dueña, los dueños, las dueñas, no es un certificado, es un informe que hizo el secretario y en el cual no se certifica nada, no dice nada. Lo que se cita es lo que prevé, o sea, lo que se hace es citar lo que prevé la ley para usos no contemplados en el plan general, que por otra parte pienso que es lo que hay que hacer, ¿no? Bien. Luego se pide un certificado del Servicio Municipal de Aguas de que la finca dispone de alcantarillado o la posibilidad de extender la red de alcantarillado hasta ella y, en este caso, una valoración de las obras necesarias para ello. Pues bien, no dispone de red de alcantarillado, el punto de conexión más cercano está a 2 kilómetros y la oficina técnica dice: no existe una red municipal a la que se considere viable conectar por gravedad las aguas. Solo es posible con impulsiones a un elevado coste. De todas formas, si no se presenta una valoración económica, nosotros pensamos que se está incumpliendo el pliego y no se presentó ninguna valoración económica por parte de la propiedad. Y bueno, luego citábamos al final lo que dijo José Ramón, el portavoz del Partido Popular en la anterior legislatura, en el pleno, en el 23 de febrero, donde se denegó la aprobación inicial del segundo estudio de implantación, porque es que este párrafo nos parece interesante, que dice que también se comenta en alguno de los informes, que en un informe del secretario, que fue elevado a acuerdo por este pleno el 24 de septiembre, se concluía lo siguiente. Esto salía en un informe del secretario de que se leyó en el pleno el 24 de septiembre de 2015. Primero, se deniega la aprobación definitiva del estudio de implantación para clínica veterinaria y refugio para perros y gatos promovido por la Fundación Protectora de Animales del Principado de Asturias en la forma pretendida por las razones señaladas en los informes transcritos y específicamente por las siguientes: tratarse de una instalación que excede de la demanda real existente en el municipio, no estando justificado el cumplimiento de las determinaciones de nuestro plan general, del de Carreño, que no permite la ejecución de dotaciones colectivas de equipamiento de carácter supramunicipal, que considera uso incompatible y que por lo tanto implicaría la modificación del planeamiento general, habiéndose puesto de manifiesto en el periodo de alegaciones, Vale. Bueno, pues termino. Por otra parte, estamos totalmente de acuerdo en solicitar una reunión con el ARA para trasladar la firme y unánime oposición de la Corporación Municipal a la elección de esas fincas para instalar el equipamiento, y estamos totalmente de acuerdo en cuantas medidas y acciones se lleven a cabo para evitar este despropósito. Estamos de acuerdo y nos ponemos a disposición tanto del Ayuntamiento como de la gente de Tamón para detener esto. Se hizo mención a las alegaciones que presentaron los vecinos de Tamón. No sé si en nombre, ahora no recuerdo, no sé si es en nombre de los vecinos en general o en nombre exclusivamente de la asociación de vecinos. Las alegaciones, al menos lo que a nosotros nos consta, es que fueron a título individual. Vale, son a título individual. La documentación que compartieron con nosotros era a título individual. Y ellos sí que habían trasladado nosotros también nos ofrecimos la posibilidad de, conocidos los informes técnicos y jurídicos, que se pudiese elaborar o colaborar con ellos en el asesoramiento para una posible, digamos que alegación conjunta. Pero inicialmente lo que a nosotros nos han trasladado son alegaciones que ellos enviaron al concejal de la zona rural, a Manuel Noceda, y eran a título individual, en la que cada vecino, digamos que colindante, hacía unas alegaciones un poco, pues en la línea de lo que tú estás exponiendo. Sí, porque, y termino ya, porque, nos pidieron un poco estas observaciones que habíamos hecho al acta de la mesa de contratación para elaborar esas alegaciones. Solo queríamos decir que suscribimos totalmente esas alegaciones y... por último, preguntar si estas alegaciones se les va a dar curso de alguna manera, se van a incorporar al expediente, sirven o se presentan a título individual o tal. Solo dejo aquí la pregunta. Las de los vecinos, sí, me refiero a las de los vecinos. Es que, Carolo, hasta donde nosotros conocemos las alegaciones, ellos las presentaron directamente, no aquí. Entonces, nosotros lo que tenemos son una plantilla, un documento borrador sin datos, como lo que ellos presentaron, pero ellos directamente las tramitaron, yo creo que ante el Ayuntamiento de Avilés.
Entonces nosotros aquí no las podemos incorporar al expediente porque no las tenemos. Van al Ayuntamiento de Avilés y las han hecho ellos a título individual. Sí que han compartido la plantilla, que por lo que nos explicaron es idéntica, pero nosotros no tendríamos inconveniente en incorporarlas, pero realmente aquí no están. Ellos libremente han decidido presentarlas en el Ayuntamiento de Avilés. Entonces, bueno, sabemos por correo electrónico el contenido, nos lo han facilitado, nos han explicado cuál es su postura. Hubo una reunión en la que se participó todos los grupos políticos en Tamón y yo creo que la postura es clara y creo que el sentido de la corporación es el mismo que defiende el vecindario, yo creo. Joana. Sí, nosotros vamos a votar a favor también de una reunión con el ARA para poder exponer los motivos que en su momento ya planteamos en Junta de Portavoces y que se les dio traslado. Pero además ahora, a la vista de los informes técnicos, tanto de Medio Ambiente como de la arquitecta como del secretario municipal, pues consideramos que ya es imprescindible esta reunión previa, toda vez que del contenido de los mismos se desprende la existencia de impedimentos urbanísticos y medioambientales que imposibilitan su implantación. Bien, por parte de Izquierda Unida. Sí, se comentó efectivamente a la Junta de Portavoces que esta era una iniciativa en la que los 4 grupos que estamos presentes estamos de acuerdo. Por lo tanto, el voto a favor es evidente que nosotros vamos a votar a favor y que además nos ofrecemos a colaborar y yo creo que todos en la misma línea para evitar esta implantación. Pero también en la Junta y a mí es la duda que me queda y lo traslado como casi una pregunta o un intercambio de opiniones, como se quiera plantear, allí también se manifestó la idea de analizar la posibilidad de impugnar o no impugnar esta decisión de la mesa. Que si bien no hay una decisión real del consorcio administrativa de comprar la finca, porque esto es una tramitación de la mesa de contratación que deben de elevar al consejo o dirección del consorcio. En ese espacio de tiempo entre que la mesa de contratación decide que esta es la mejor propuesta y la presidencia o consejo del consorcio la acepta y asume como suya, en ese periodo de tiempo sí este ayuntamiento tiene la capacidad para impugnar esa decisión de la mesa. Es decir, en base a lo que bien explicaba Somos Carreño y que comentamos en la Junta de Portavoces, de las diferentes irregularidades que hay en cuanto al cumplimiento de pliegos, etcétera, y tramitación. Entonces, yo no sé si eso se contempla. Por cierto, los informes seguramente es por algún error o igual están incorporados, pero ayer el concejal no los había recibido. No sé si es igual torpeza nuestra que... Están en el expediente, sí. Están en el expediente desde... Sí que es cierto que tuvimos una incidencia con el concejal, que creo que él te la compartiría, que es que la comunicación de la comisión se hizo al correo oficial y habitualmente venían funcionando con el personal, por lo tanto él no lo había... Bueno, son los ajustes lógicos del inicio de la legislatura. Sí, exactamente. Y bueno, pues se facilitó. Pero que están incorporados ya en el expediente y se pagan. Sí, lo que pasa que también es verdad que es la primera comisión a la que asiste el concejal y bueno, es lógico que no esté familiarizado con AUPAC y con lo que allí hay. Pero en cualquier caso... Los informes, yo cuando estuvieron el de Carmen y el mío, es decir, fui yo el que le dije que comunicara a los portavoces, que a lo mejor les llegó a los portavoces. Un enlace para acceso al expediente. A los portavoces y a lo mejor no hace. Vale, bueno, pues dicho eso y solventado eso y aclarado. En cualquier caso, si no, hacemos copia ahora para que los llevéis, por si no queréis entrar entrando en los accesos, pero en principio, bien a tu correo o al suyo, salvo error humano involuntario, tienen que estar. Vale, nada, no, seguramente son errores, sino era simplemente pero entiendo por lo que expuso el secretario que en ese informe no se trata esta valoración de la impugnación de la mesa, de la decisión de la mesa de contratación, que no de la presidencia del consorcio. No, yo creo que esa cuestión a nivel jurídico llevará más tiempo estudiarla y entonces nosotros un poco por los tiempos pensábamos, vamos a dirigirnos hacia el consorcio para decir ya un poco cuál es nuestra postura y después, bueno, pues como habrá que ver si es impugnable o no ese acta, porque aquí hablamos de incumplimiento de pliegos, pero yo no creo que sea incumplimiento de pliegos, sino cómo están interpretando esa valoración de los mismos. La valoración
valoración técnica para la adjudicación de la parcela. Eso es. En la valoración coincido con lo que explicaba el portavoz de Somos, pues parece que se le da una puntuación por unos criterios que claramente la finca no cumple. El saneamiento, yo creo que nosotros con el Principado avanzamos un primer borrador de saneamiento de Ambás y de Tamón, cuyo coste pues supera los 5 millones de euros. Y en esa zona hay también una cuestión técnica que es lo de la impulsión, ¿no? Y el tema del problema del abastecimiento de agua, que claro, no estamos hablando de un abastecimiento de agua doméstico, sino industrial. Entonces ahí tenemos dificultades con el agua, tenemos dificultades con el saneamiento. Sí. También en relación con el bienestar animal habría que pensar si en una zona de reserva de coto de caza cinegética con disparos que puede haber por la zona, eso pues hacia el bienestar animal es bueno, malo o regular. Y luego el tema del nivel de ruido y la proximidad a la vivienda. Creo que hay muchos argumentos. Lo que no entendemos es cómo es posible que cuando se puntúa por parte de la mesa se le dé la máxima puntuación cuando las fincas no cumplen esas condiciones. Bien, Entonces, pues en ese sentido era lo que yo lanzaba la pregunta ahora, más desde un punto de vista de un intercambio y si se puede incorporar o iniciar esas acciones de análisis jurídico de posibilidades de impugnar esta decisión antes de que esa decisión se eleve a la presidencia, porque una vez está elevada a la presidencia, lo que nos va a tocar es meternos en un juzgado. Entonces... Pero bueno, en cualquier caso yo creo que también la presidencia la ostentaba alguien que no es concejal y también tendrá que hacer los cambios y los reglamentos. Sí, vale, pero bueno, no estoy hablando desde un punto de vista interno, de trabajo interno de aquí de la casa, Sí. de que nosotros nos estemos preparados para cuando, antes de que finalice ese plazo, donde ya se eleva, nosotros cojamos y podamos decir, oye, mira, pues tenemos argumentos jurídicos para impugnar, o no los tenemos. Yo creo que esa línea de seguir de trabajo la compartimos porque también la hablamos. Lo que no sé es si el secretario está en condición ahora de responderla o si necesita estudiarla para emitir otro informe y en función de eso verla. Vale, bueno, pues dicho esto, lo dejo ahí, de si se puede iniciar cuanto antes, yo creo que sería lo correcto, sería lo más prudente y que lógicamente nosotros vamos a votar a favor. Fernando, ¿quieres? Sí, pues entonces ya él nos lo yo aclara. sin perjuicio de que se pueda, digamos, estudiar, yo en principio creo que la propuesta de la mesa no es impugnable. ¿Por qué no es impugnable? Porque es un acto de trámite. Es un acto de trámite que no pone fin al procedimiento ni impide su continuación. Es decir, solo son impugnables los actos de trámite en cualquier procedimiento que se llaman cualificados. Entonces, yo creo que una impugnación contra un acto de trámite como ese que no decide nada, no es decisorio, es decir, no es posible. Ahora bien, lo que yo sí que entiendo que es necesario es, primero, es decir, que el Pleno del Ayuntamiento, es decir, el Ayuntamiento de Carreño, ya en este momento, antes de que se tome ninguna decisión en el consorcio, independientemente de la participación del propio ayuntamiento a través del concejal o concejales en los órganos del consorcio, sí que lo que tiene que decir es oponerse rotunda y manifiestamente a esa cuestión y manifestar todas las, digamos, imposibilidades legales o técnicas que hay para que quien tome la decisión, es decir, la tome ya con conocimiento de esa causa. Y esto es interesante. Yo, es decir, luego fuera de tal hablamos porque hay cosas que, o sea, aparte de los papeles, se ha tardado algunos informes porque sí se ha trabajado y se ha hecho cosas determinadas, no, pero que te quiero decir que son, bueno, que son interesantes comentarlas. Pero yo creo que los informes quizá, porque en lo que decís vosotros de la mesa es palmario, lo que vosotros decís de la mesa es palmario, pero yo creo que los informes tratan de ir más allá, es decir, que los informes, más allá de la incorrección de la mesa, que es palmaria, como vosotros decís, más allá tratan de decir, de ir al fondo del asunto. Es decir, aquí de lo que se está tratando es de que hay una vivienda cercana, unas viviendas cercanas. Es decir, y se está tratando, más que de posibilidades técnicas, de que hay un tema medioambiental importante. Entonces, independientemente de esas cuestiones, el planeamiento de Carreño dice que ese uso es incompatible y se puede autorizar, pero siempre que no cause molestias a los vecinos, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho pensar que el consorcio puede intentar a través del Principado, en contra o en oposición directa del Ayuntamiento de Carreño, es decir, intentar poner la perrera o el albergue, como se llame, en esos terrenos. Me cuesta mucho, es decir, que meterse en ese pantano, es decir, me cuesta. Es
Entonces, yo lo que creo es que hay un principio de lealtad institucional, es decir, la tengan ellos o la dejen de tener, que es, nosotros somos una administración, el consorcio es una administración de la que formamos parte y nosotros lo que queremos es informar al consorcio de que la decisión es errónea y además es ilegal. Entonces, desde mi punto de vista, en cuanto se tome, ojo, una decisión de adjudicación, si se tomase, ahí sí que es impugnable, ¿no? Independientemente que lo que dice Carlos tiene toda la razón del mundo, porque se incumplen todas las cuestiones de la habidas y por haber, y tampoco se hace mucho hincapié porque es muy evidente eso. Es que eso es muy evidente lo que tú dices, ¿no? Entonces, que el informe, por ejemplo, de Carmen tiene un valor, a mi juicio, muy importante. ¿Por qué? Porque no teniendo legislación específica, nosotros en la comunidad autónoma, dices tú, hay vacío legal, pero hay vacío legal no quiere decir que te puedas poner una perrera en un patio de luces. Entonces, ¿qué ha hecho Carmen? Ha ido a legislaciones de otras comunidades autónomas que no son directamente aplicables, pero que sí deben ser tenidas en cuenta en un estudio ambiental que habría que hacer. Y entonces, es decir, ¿qué están otras comunidades autónomas regulando respecto a esto o qué podemos aportar? Pues están regulando estas cosas y ha habido una investigación grande en ese sentido, porque lo que trae el plan ya es evidente y lo que vosotros decís, que yo evidentemente me basé en el escrito que presentasteis vosotros, o sea, directamente, es decir, porque tampoco tuve tiempo para tal, pero me parece evidente lo que vosotros decís. Bueno, entonces yo creo que el Pleno debería, primero, elevar el acuerdo de portavoces a plenario, es decir, el Pleno por unanimidad se opone a esto, por esto, y no lo cree conveniente, se lo hace saber dentro del principio de la lealtad institucional, se pide además la reunión, es decir, se pide además de la reunión y además se pide que nos tengan informados puntualmente de todas las cuestiones, porque esto nos enteramos de aquella manera, ¿no? Que bueno, perdonadle la extensión de la... Pero bueno, yo creo que es aclaratoria. Entonces, bueno, pues si ese es un poco el camino a seguir, lo seguiremos viendo, pero parece que la urgencia es remitir el acuerdo plenario y seguir avanzando en esa cuestión. Y vamos a ver, independientemente de no poner la mano, por decirlo de alguna forma, en la cartuchera, sí que vamos a trabajar con los servicios jurídicos internos y externos en el asunto. O sea, sí que vamos a trabajar para que en el momento que haya, que ojalá no se dé, pues hacer lo que haya que hacer, ¿no? Sí, otro turno, sí. No, solo dos apuntes, nada más. Uno, con respecto a lo que dice la mesa, pues bueno, es que nos queda la sensación de que pueden hacer lo que les dé la gana. Esa es la sensación que nos queda. Y que no podemos hacer nada al respecto. Bueno, igual la palabra impugnar no es la adecuada, pero sí pedir una anulación, que no sé si quiere decir lo mismo o no, pero para el caso. Pero es que, a ver, me viene una persona o X personas y con unas fincas para vender, y yo digo, pues esta y esta. ¿Cuánto tiene que poner para que saquen la máxima puntuación? Pues a ti te pongo 25, que así vas a sacar la máxima puntuación. O sea, es que no sabe uno ya qué pensar verdaderamente. Y luego, lo último. Yo siempre cuando hablamos de estas cosas de, bueno, no van a poner esto ahí, que hay viviendas a 100 metros, estamos hablando de viviendas a 100 metros y a 200 metros. Yo siempre me acuerdo de la autopista al paso por Pola de Lena y aquella gente que vive en aquella esquina, en aquellos pisos. Yo ya lo sé, de acuerdo que eso se hizo en otra época, o en Mieres, que tú conoces bien, aquel barrio que está condenado, o la entrada de la autopista en Oviedo. En su día, lo que hicieron, yo digo, ¿pero cómo pudieron hacer esto? Y lo hicieron. Sería hoy también eso, O sea, eso de Mieres y de Langreo se haría hoy porque el poder que tiene una autopista lo tuviste en el puerto. No, pero si no hay que ir tan lejos, en Tamón. Lo tuviste en el puerto. ¿Los vecinos de Tabaza dónde están? O la autopista al paso por Tamón, Corbera, etcétera, Trasona y demás. ¿Algún turno más por parte de los portavoces? ¿No? Pues entonces lo sometemos a votación. Abstenciones, votos en contra, a favor, existe unanimidad. Pues entonces lo que son los asuntos de pleno están. Ahora vamos a ruegos y preguntas. Bien, tenemos una pregunta. Sí, un segundín, que voy a tomar nota que se me por acaso. Bien, desde hace aproximadamente un par de años, los pláganos de Bernardo Alfageme presentan una afección en las hojas que se ponen así blancas y además las pierden fuera de la época habitual. Y
Yo me imagino que será por esta misma causa, nos imaginamos que será por esta causa, se percibe un crecimiento raquítico y pobre, o sea, están muy deslucidos los probes. Lo que preguntamos es si tenéis conocimientos, si el servicio de jardinería tiene conocimientos, o sea, si sois conscientes, y si no lo sois, pues bueno, lo que pedimos es que se analice el tema y se pregunte si fuera necesario en el Principado para ver qué acciones se pueden llevar a cabo. Bien. ¿No hay preguntas? ¿Izquierda Unida? Bien, en relación al tema de los árboles, bueno, es verdad que a nivel de, bueno, las cuestiones también, incidencia posible de cambios climáticos o otro tipo de afecciones o enfermedades y demás, pues nos están generando algunos problemas no solamente en esos árboles, sino en otros. Tenemos algunos árboles que se plantaron, según nos dice el servicio de jardines, quizás no eran árboles adecuados para espacios urbanos y al crecer y verse sus raíces de alguna forma estranguladas por lo que es la propia urbanización de las aceras, se están secando. Entonces tiene un informe hecho por parte del Servicio de Jardines de cosas que tendremos que reponer y cuestiones que tendremos que atajar. Y para eso, bueno, si conoces algún servicio del Principado al que nos podamos dirigir, nos dirigiremos por una segunda opinión, pero nosotros en principio lo que veníamos trabajando era en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón y con el personal técnico del Jardín Botánico. Entonces ellos fueron los que de alguna manera nos estuvieron un poco asesorando para las especies a sustituir y a cambiar. Pero no obstante, se está trabajando en ello, en las cuestiones que tienen problemas, las especies vegetales que tienen problemas, también en la catalogación y actualización del jardín botánico y también lo que es la parte de la repoblación en autóctono en especies que tienen que ver con la zona de San Antonio. De todo ello nos tocará hablar cuando iniciemos la negociación presupuestaria, porque claro, la parte menos romántica de toda esta historia es el dinero que se va a necesitar para comprar nuevas especies, para reponer, para hacer tratamientos y para otras cuestiones. Vamos a tener que invertir más en esa conservación y en el cuidado de las especies. La causa yo ahora mismo no te la podría decir, pero sí que el Servicio de Parques y Jardines pues viene observando esas y otras anomalías, como que algunos árboles han secado, algunos de ellos los que había riesgo se han retirado y otros pues estamos un poco pendientes porque claro, quitar y no reponer, bueno, pues a veces dejas ahí un hueco que no es fácil. Entonces, no obstante, si tenéis un servicio que creéis que además de lo que ya venimos consultando nos puede ayudar, la verdad es que nosotros no podemos expresar más que agradecimiento hacia el equipo técnico del Jardín Botánico del Ayuntamiento porque han venido, también vinieron los del FAPAS en relación al tema de las especies que tienen que ver con la zona de San Antonio para buscar árboles autóctonos y que también sean resistentes a la salinidad y a la zona que hay en la ladera de San Antonio, y sí que hay un documento técnico que tiene, como os digo, eso, la parte menos romántica, que es la cuantía económica que habrá que destinar y que me imagino que eso pues será un tema que tengamos que debatir para la próxima negociación presupuestaria para poder avanzar en esa línea. No obstante eso, yo quedo a disposición de si tenéis una línea en la que podamos consultar, pues preguntamos y os daremos información, bueno, pues si hay un diagnóstico que sea distinto a lo que nosotros tenemos o alguna cuestión. Y que esos pláganos son un patrimonio importante, tienen más de 50 años y bueno, sería una pérdida que se perdieran. Sin duda. También sí, otra de las dificultades que estamos también teniendo, esas tienen que ver más con medio rural que con medio urbano, es los lilandis. Algunas personas no respetan, los árboles crecen las alturas y a veces, bueno, pues cuando genera problemas entendidos y demás, suele generar problemas de convivencia porque alguien cree que le denunció al vecino y entonces denuncia todo lo que va encontrando. Entonces, bueno, estas cosas nos ocurren y a veces no son fáciles, pero bueno, la altura está regulada y la convivencia es todo lo amigable que la queramos tener. Ahí en zona rural nos da más esa cuestión. Están ahora mismo denunciados paralelos a la C6, yo creo que todos los árboles, menos mal que no conocían carreteras secundarias porque si no también tendríamos mayor abundamiento de denuncias. Pero bueno, estas cosas también ocurren. Si no hay más cuestiones, pues damos por finalizado el pleno agradeciéndoles la asistencia.